Eh, Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, he esperado un rato, pero lamentablemente no hay participantes en la reunión, que es muy importante que haya estudiantes para poder contestar preguntas y poder explicar, y bueno, haya una interrelación entre los estudiantes. No obstante, bueno, mi obligación, mi deber es dar la clase o dar las explicaciones con o sin alumnos, lamentablemente. Em, en este caso, el segundo corte, estamos hablando ya más directamente de los arquitectos del Renacimiento. Ya la primer corte fue un periodo de conceptualización, definición, qué es el Renacimiento, la importancia del Renacimiento, las causas y consecuencias del Renacimiento. En tanto que el segundo corte vemos directamente las expresiones artísticas, en especial arquitectónicas del Renacimiento. Y por eso estudiamos arquitectos relevantes como es Brunelleschi, que es un referente, Alberti, Palladio, Bramante, deberíamos ver a Bernini y Borromini en algún momento. Y, y vemos las obras de esos arquitectos, ¿verdad? Para lo cual hay dos clases que yo preparé anteriormente y voy explicando la vida y obra de cada arquitecto y sus obras sobre todo. Y allí vemos cómo el lenguaje clásico es retomado, reinterpretado para dar vida, para dar, digamos, sí, dar vida a esta nueva expresión de la época del Renacimiento, a este lenguaje clásico del Renacimiento, que además permite generar por varias causas nuevas tipologías arquitectónicas. ¿Qué es una tipología? Es un conjunto, ¿verdad? Que identifica a una actividad específica. Son edificaciones que tienen características que identifican a una actividad específica. Por ejemplo, nosotros tenemos las tipologías arquitectónicas de edificios asistenciales dedicados a la salud. Puede haber muchos modelos, pero pertenecen a una tipología que son edificaciones de salud o edificaciones dedicadas al área educativa o, por ejemplo, los aeropuertos. Es una tipología. Puede haber mucha variedad de aeropuertos, pero pertenecen a un tipo. ¿Ok? En la medida que la historia va avanzando o que van pasando los años, se incorporan nuevas tipologías porque, bueno, en algún momento, por ejemplo, los cibercafés, nadie pensó que se iba a inventar el Internet, entonces ahora hablamos de mediateca. En el caso del Renacimiento, por ejemplo, tenemos tipologías muy interesantes, como es el palacio, porque los reyes vivían en los castillos, ¿verdad? En el centro de la ciudad medieval y su poder político y económico les permitía esa estancia, hacer un castillo. Pero hay una clase social emergente, que es una clase que adquiere mucho poder económico, no tiene poder político, que es la consolidación de los burgueses, de esa gente que iba de un lugar a otro vendiendo. Entonces ese grupo social, como los Borgia, los Medici, requieren de una edificación que los represente, que les dé señal de la importancia que tienen económica y de la importancia política que están buscando. Entonces se acuña una nueva tipología de vivienda, entre comillas, que son los palacios, ¿ok? Que Brunelleschi acuña una de esas primeras propuestas. Y entonces es muy interesante cómo de alguna manera se toma el exterior, la fachada de los coliseos, ¿verdad? Que hay en cada nivel un orden dórico, jónico y corintio, y se pone de fachada del palacio y también la distribución el área de servicio, el área social y el área de habitaciones. Entonces, todo eso pasa en este periodo muy interesante. Estamos primero hablando de inicios del Renacimiento, después vamos a ver la época del manierismo,
que ya no es copiar textualmente el lenguaje clásico de la arquitectura, sino reinterpretarlo, hacer a la manera de, como puede ser hacer un personaje tan interesante y tan influyente como fue Palladio. ¿Ok? Y vemos entonces cómo Palladio también acuña una nueva tipología que son las villas paladianas, que son esas hermosas casas que se hacen en las afueras, en las áreas rurales, también destinadas a esa nueva clase social poderosa o también a personas de la monarquía. Entonces, en función de todos esos cambios, y también pasa algo muy importante durante el Renacimiento, que está claramente vinculado al invento de la imprenta, cuando tengo la imprenta y puedo reproducir libros, ¿verdad? Que ya no son manuscritos, copias manuscritas, ese libro, como decir el Tratado de Vitruvio, llega a mayor número de personas. Entonces, los arquitectos de la época, los constructores, los estudiosos de la época ven el libro de Vitruvio y lo leen, lo entienden, quieren entenderlo, hacen gráficos y dibujos y por supuesto desarrollan ahora sus propios tratados, ¿sí? En función de ese, generan nuevos tratados, nuevos libros que abran de alguna manera con Vitruvio. Hay un diálogo allí. Los tratados, pues son, ya vimos el Tratado de Vitruvio, ¿verdad? Es un compendio de recomendaciones, especificaciones teóricas, técnicas, en un amplio espectro de cómo concebir y organizar la ciudad, pero también cómo edificar las construcciones, los templos, los centros, los hospitales, los conventos, todo lo que se requería para la época y cómo intervenirlos. Entonces hay esa producción de tratados maravillosos, como tenemos el Tratado de Alberti, de Reedificatoria, ¿verdad? Vignola, Serlio y el propio Palladio tiene un tratado. Entonces esos tratados son un referente, son incluso hasta el sol de hoy muy importantes para el fundamento teórico e incluso tecnológico de la arquitectura. Entonces, eso es lo que hemos querido ver en este corte. Entonces, la primera actividad era hablar de ese arquitecto representativo. Algunos hablaron de Brunelleschi, otros de Alberti, otros de Bramante, desde el punto de vista de arquitectos y su obra. Y otro grupo, en el mismo grupo, alguno de ustedes habló es del tratado, ¿sí? Alberti habló, escribió reedificatorio y cómo estaba organizado ese tratado, de qué hablaba Sergio, ¿verdad? Serlio, Vignola o Palladio. Esa era, digamos, una de las actividades del segundo corte. La segunda actividad del segundo corte, que lo van a hacer en parejas, por favor, es contestar este examen. Acuérdense de que el examen debe haber una presentación en PowerPoint, que además es un examen como con una chuleta, pues, en donde van a contestar de manera muy gráfica y muy comunicativa con esquemas las respuestas y es muy importante leer, porque es un examen, incluso usted debería explicar con mucha fluidez. Entonces aquí es lamentable porque en algunas actividades previas, pues el estudiante no sabe leer, no ensaya, no tiene la menor idea de la palabra que está diciendo y es arquitecto, pues. Entonces, hay que expresarse con la mayor fluidez, leer, estudiar. Si no veo, no entiendo qué significa no sé, balaustrada, busco qué significa balaustrada, que es para que realmente estemos trabajando con un nivel universitario. Entonces, ese examen, como en otras actividades, van a enviar el documento, ¿verdad? En PDF de las respuestas. No es suficiente enviar el documento porque sencillamente las respuestas seleccionadas te copiaste y pegaste, sino es importante el video donde usted sale, dice, soy Carmen Sánchez, que se oiga con claridad su nombre y además están sus diapositivas con su nombre, porque es una forma de yo de evaluar. Y esta vez no voy a perder mucho tiempo viendo a ver quién es, si sale o no sale.
Y después viene la respuesta del examen. Son un examen bastante sencillo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los arquitectos más reconocidos del Renacimiento? Los nombres. ¿Quién fue Filippo Brunelleschi? Habla de Filippo Brunelleschi. ¿Cuándo nació? ¿Que está en Florencia? ¿Verdad? ¿Cuáles fueron las obras arquitectónicas de Brunelleschi? Señala el nombre, la ubicación y la fecha de construcción. Puede hacer una tabla. ¿Quién fue Alberti, verdad? León Battista Alberti. ¿Cuáles fueron las obras más importantes? ¿Quién fue Donato Bramante, verdad? El templete de San Pedro. Es una obra pequeña, muy interesante en Roma. Bien interesante. ¿Cuáles fueron las obras arquitectónicas más importantes de León Battista Alberti? ¿Cuáles fueron las obras más importantes de Donato Bramante? Por ejemplo, las primeras propuestas para el Vaticano y para eh, la- para la Plaza de San Pedro y todo lo hizo Bramante. Luego cambió, pero las primeras ideas de ese eh, plaza emblemática en Roma la hizo Bramante. Después se hicieron las propuestas de Bernini. Definición del manierismo, comente brevemente sobre sus principales arquitectos, tal es el caso de Palladio, y manierismo significa hacer a la manera de. De los personajes a continuación, como Miguel Ángel, Rafael, el Greco, Botticelli, Leonardo da Vinci, colocar 4 imágenes de la obra de cada uno. Es bueno aprovechar la materia para ampliar nuestra formación cultural e identificar. Esa obra es de Miguel Ángel, esa obra es del Greco, ¿verdad? De Botticelli, que son artistas icónicos, representativos de la época. ¿Cuáles fueron las tipologías arquitectónicas? Que fue lo que expliqué hace rato. Entre esas tipologías está, por ejemplo, el palacio, la villa paladiana y el hospital. Hay una nueva interpretación del hospital como centro de salud. Y así, ¿quién fue Andrea Palladio? Que es una villa paladiana. Y después pongo una serie de imágenes muy bellas. La Piedad de Miguel Ángel es interesantísima, ahorita en septiembre la vi. Y son dos obras muy interesantes, ¿verdad? Porque en este caso te ubican en el Renacimiento en cuanto a la humanidad, a las características humanas, de sentimiento, de fragilidad, de enfermedad que tienen cada una de estas dos imágenes. En este caso, Cristo yace muerto sobre los brazos de su madre que lo acobija. Sí es llamativo que la Virgen es muy joven, tiene a su hijo muerto de 33 años, pero ella es muy joven, pero Cristo está muerto allí, ¿verdad? Está, es una expresión humana, es un ser humano. Igual que aquí Cristo muerto y lo están llorando quienes lo bajaron de la cruz y bueno, es un ser humano con las llagas, con las heridas. Entonces cada una de estas imágenes, en este caso el nacimiento de Venus, de Botticelli, el David de Miguel Ángel, que es una oda a la perfección del cuerpo humano y la proporción, entonces bueno, es identificarlas. La cúpula de Santa María de las Flores, ¿verdad? La iglesia, aquí la cúpula por dentro, otras obras de Brunelleschi y de Alberti, el Palacio de los Inocentes. Aquí entonces, bueno, identificarlas. Aquí hay otros detalles, el Palacio de los Inocentes, la Capilla Paxi, de los Paxi, que era esa otra familia influyente de la época. Este es uno de los primeros palacios que hay aquí. Aquí está Santa María Novella, que es de Alberti. Entonces quiero identificar y en eso consiste el examen. Hay una fecha para ese examen, ¿verdad? Entonces hay que mandar el examen contestado y el video en grupos de dos en donde está identificado. Eso es para el martes 3 de diciembre. No puedo dar más plazo porque tengo que pasar notas. Debo pasar notas justo en esa semana por razones de índole
de salud, entonces tengo que cerrar eso. Bueno, lamento mucho que no estuviera todo el grupo, que no haya la posibilidad de preguntar, de interactuar, de ver cómo va la cosa, en fin, de que ustedes participen. Bueno, cualquier cosa, pregunta la pueden hacer al correo de la plataforma y muy precisa al grupo de WhatsApp. Bueno, buenas noches, saludos y que estén bien.